digo, tiene su interés. Prácticamente estos no tienen mucho caso porque es demostrar que efectivamente nos dan o sea que se cumplen estas ecuaciones, ¿no? Aquí tenemos unas ecuaciones bajo derivadas parciales. Estos son de teoría de calor. Por ejemplo, esta es la ley general de los gases. Es algo que, pues, muchas ramas de la ingeniería trabajan, ¿no? Sobre todo la ingeniería mecánica, que era la ley general del estado gaseoso, o la ley general de los gases. Dice que la presión por el volumen de un gas es proporcional a su masa y su temperatura. Y obviamente esa constante de proporcionalidad es esta R, que se le conoce como la constante de los gases. Aquí está la constante de los gases. Entonces, es una ley que yo me acuerdo que en la secundaria se estudia también, bueno, en la prepa también. Pero ya también, por ejemplo, yo como electrónico llevé una materia que se llama ingeniería térmica y viene siendo como termodinámica, ¿no? Un cursito de termodinámica. Entonces creo que ya ahorita ya se llama de otra forma. Por la maestría en aeroespacial también se estudia mucho lo de termodinámica, pero no tanto esta ecuación, ¿no? O sea, es muy poco, ¿no? En realidad no mucho. Y entonces hay que demostrar que se cumplen estas ecuaciones, ¿no? Y esta también, bueno, esta es de energía cinética. Esta es de la energía cinética. Entonces, a mí me gustaría que hiciéramos el 81 y el 86. Y pasáramos ya después al siguiente tema, ¿no? A ver, entonces, el 81, pues ya comentamos. Estamos hablando de un circuito resistivo, así se le llama. Es un circuito resistivo de 3 resistencias. R1, R2, más R3. Y obviamente estas resistencias están conectadas en paralelo, es decir, de esta forma. Y entonces, lo que queremos sacar es la resistencia total de ese circuito resistivo en paralelo. Y pues la fórmula es esta, es decir, el recíproco de la resistencia total es igual a los recíprocos a la suma de los recíprocos de las otras resistencias. Bueno, entonces yo quiero encontrar esto, es decir, el cambio experimentado por la resistencia total debido a un cambio en la resistencia 1. Es decir, si yo aquí, esta resistencia es variable, este es el simbolito para una resistencia variable, puede ser un potenciómetro, puede ser un preset, así también se les conoce. Puedo variar esa resistencia. Entonces, si yo varío esta resistencia, lo que voy a obtener con esto es cómo va a variar la resistencia total, suponiendo que las otras van a ser constantes. Entonces, pues obviamente tengo que sacar la resistencia total con la ayuda de esta ecuación. Bueno, primero pues tengo que hacer esta suma como un denominador, R2 por R3 más entre este por 1, R1 por R3 más entre este por 1, R1 por R2. Pero eso es el recíproco de la resistencia total. Entonces la resistencia total pues va a ser el recíproco de lo que tengo acá. R1, R2, R3 sobre
R2, R3 por R1, R3 más R1, R2. Y bueno, pues ahora sí, ya puedo sacar la derivada. Es decir, R1, R2 y R3 van a ser constantes, R1 variables. Entonces, pues obviamente tengo un cociente, va a ser el denominador al cuadrado. Y en el numerador es este por la derivada de este. Que viene siendo R2 por R3. Menos este por la derivada de este con respecto a R1. Y la derivada de esto con R1 es para este término 0, para este término R3 y para ese R2. Y entonces lo que tendríamos que hacer ahora pues es desarrollar este por este, R2 al cuadrado por R3 al cuadrado, más este, R1 por R2 por R3 al cuadrado, más R1 por R2 al cuadrado por R3, menos este por este, R1, R2, R3 al cuadrado, menos R1, R2 al cuadrado, R3, sobre este chorizo que debe de estar al cuadrado. No lo había puesto, pero... ahí está. Y entonces aquí podemos cancelar este con este con este, y me va a quedar R2 al cuadrado por R3 al cuadrado entre R2, R3 más R1, R3 más R1, R2. Esto al cuadrado. Y ese sería el resultado. Obviamente, por ahí el libro creo que lo pone en términos de R, pero básicamente es eso mismo que está allí. Bien. Ahora, el ejercicio 86 dice... Dice, si A, B y C si A, B y C son los lados de un triángulo y A, B y C mayúsculas son los ángulos opuestos, encontrar la parcial de A con respecto de A minúscula, de A mayúscula con respecto a B minúscula y con respecto a C. Por derivación implícita de la ley de los cosenos. Bien. Entonces, vamos a ver. Sabemos que hay diferentes tipos de triángulos. Básicamente hay dos clasificaciones. Es decir, los ángulos con respecto a sus lados, a la longitud de sus lados, pueden ser equiláteros, isósceles o escalenos. Eso es en cuanto a la longitud de sus lados. En cuanto a la magnitud de sus ángulos, pueden ser acutángulos, rectángulos u obtusángulos. Para resolver un triángulo, es decir, conocidos algunos de sus elementos, obtener los demás, porque básicamente todo triángulo
tiene pues 6 elementos principales, que son los 3 ángulos interiores y los lados. Esos son como que los elementos esenciales de un triángulo. Entonces, para determinar tanto los lados como los ángulos, se utiliza trigonometría, principalmente. Y en la trigonometría, pues tenemos a las relaciones trigonométricas, pero las relaciones trigonométricas solamente se aplican en triángulos rectángulos. Ya si el triángulo no es rectángulo, pues no se pueden utilizar. Es decir, en triángulos no rectángulos, pues no funcionan las relaciones trigonométricas. Y para ese tipo de triángulos, pues tenemos 2 leyes, que son la ley de los senos y la ley de los cosenos. Esas 2 leyes se aplican para triángulos no rectángulos, pero también para triángulos rectángulos. Es decir, son leyes, por eso se llaman leyes, porque se aplican indistintamente del tipo de triángulo. Esto quiere decir que la ley de senos y cosenos es más poderosa que las relaciones trigonométricas. Claro que las relaciones trigonométricas, si yo tengo un triángulo rectángulo, pues es más rápido que las aplique, las utilice, es más eficiente. Entonces ahí estamos suponiendo un triángulo cualquiera. Por eso es que si yo aplico la ley de senos o cosenos, lo voy a poder resolver. Pero aquí me dice que es con la ley de los cosenos. Entonces, voy a dibujar un triángulo y me dice, yo sé que los vértices son puntos, los vértices siempre van con mayúscula. Si yo empiezo a ponerle ahí letras griegas, letras minúsculas, pues no estoy siguiendo las reglas. Tengo que respetar la nomenclatura, y de hecho así es como dice. A mayúscula, B mayúscula y C minúscula son los ángulos opuestos, por eso reciben el nombre del vértice correspondiente. Y los lados se representan con minúsculas, generalmente. Por eso es que este cuate, como es el opuesto a A, se llama A. Este brother, como es opuesto a B, pues se llama B, y este brother, pues es C. Entonces la ley de los senos y cosenos, la ley de los cosenos más bien me dice que A cuadrada más B cuadrada es menos 2 AB es igual a C cuadrada. A ver, creo que sí es así. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si sí es. No es. Creo que sí, creo que es sin el 2, si mal no recuerdo, creo que es sin el 2. A ver, sí creo que es sin el 2. Ah, no, sí está bien, pero me falta el coseno. Me falta el coseno. O sea, que la formulita sí está bien, nada más que me faltó aquí el coseno del ángulo correspondiente al lado que estoy analizando, que sería el coseno de C. Va a ser así. Obviamente, este es una, porque con este encuentro al lado C, pero para el lado B, pues sería A cuadrada más C cuadrada menos 2AC por coseno de B. Y así para el otro. Entonces, pues bueno, no hay bronca. Aquí nos está pidiendo que encontremos la parcial de A con respecto de los lados A, B y C. Yo lo voy a hacer con respecto de B. O sea, yo nada más voy a hacer esta, la parcial de A
con respecto de B. ¿Qué significa? Significa que esta no me va a servir. Forzosamente necesito la ley de los cosenos que me relaciona a mayúscula. Y A mayúscula es este ángulo. Por lo tanto, la ley de los cosenos considerando A va a ser así. B cuadrada más C cuadrada menos 2BC coseno de A igual a A cuadrado. Ahí está, ese sí. Bien, entonces vamos a sacarnos esto. Obviamente esta es una función implícita, porque tengo pues, tengo ahí dos chorizos revueltos. ¿Ah? Claro que lo puedo hacer explícita, pero lo voy a derivar de forma implícita. Entonces derivo ambos miembros con respecto de B. La parcial de B cuadrada con respecto de B es 2B. Más esta, se supone que C minúscula y A minúscula van a ser constantes. Esas van a ser constantes. Entonces, esto me va a dar 0. Luego menos la parcial de esto con respecto de B va a ser lo siguiente. Tengo, aquí ya es un producto. Entonces va a ser este por la derivada de este más este por la derivada de este. Entonces la derivada de este con respecto de B es menos 2C por coseno de A. Más, pero con este menos se va a hacer menos. La parcial de este es este por la parcial de este con respecto de B. Entonces va a ser menos 2BC parcial de A con respecto de B. Y esto me va a dar 0. Y entonces ya nada más despejo a la parcial de A con respecto de B. La parcial de A con respecto de B va a ser 12 coseno de A menos 2B sobre 2BC. Y si factorizamos el 2, pues me va a quedar C coseno de A menos B sobre BC. Y ya. A ver, vamos a ver. Este mono es el 86 del 14.3. 86 del 14.3. Sí, es 14.3, sí. Pues ya está abierto. No. $86. Aquí está. Ah, pero que dijimos con B. Entonces es C coseno de A menos B sobre B, BC. Seno de A. A ver, a ver, a ver. Me falta ahí. A ver, vamos a ver. Todavía no está compartiendo, profe. Ah, ok, sí, sí. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, la ley de los cosenos es esta. Vamos que es A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC coseno de A. Está bien. Entonces, si voy a derivar con respecto de B, ¿por qué le pone aquí? A ver. Estamos derivando con respecto de B.
es 2b, está bien, ser, luego es 12 coseno de a menos, ya sí, cierto, aquí estoy cometiendo un error muy grande, y el error es este, es la parcial de esto es 2b, la parcial de esto es 0, la parcial de este es este por la derivada de este, más este por la derivada de este. Entonces, este por la derivada de este con respecto de este sí está bien. Y luego es más este por la derivada del coseno de a. Pero la derivada del coseno de a es menos seno de a por la parcial de a con respecto de b. Porque estamos aplicando la regla de la cadena. Me faltó este. Y ya en el segundo miembro, pues sí nos va a dar 0. Entonces, ahora sí, nos va a quedar que la parcial de a con respecto de b es 12 coseno de a, que es este, al miembro de allá, este queda como negativo, entre menos por menos más, y se multiplican, pero me da más, y va a ser 2 veces seno de a, 2bc seno de a. Y si factorizamos el 2, me va a quedar así. Ahí está. Que es el resultado del libro. Este que está acá. Sí, ahí me faltó, perdón, todo por no hacerlo paso por paso. Es este. Ok. Entonces ahí está el resultado. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a checar el de la, el de la resistencia, pero creo que lo pone de otra forma, pero es lo mismo. El de la resistencia es el 81. Y aquí está. Pero es exactamente lo mismo. Bien, pues vamos a continuar. Vamos a pasar ahora a este tema que es muy importante, es plano tangente y aproximaciones lineales. El tema de plano tangente ya lo habíamos analizado pues en la segunda unidad. Estamos hablando de planos tangentes a una superficie. Y por ejemplo, en la segunda unidad lo que revisamos pues fue el concepto de plano. Y ahí vimos pues bastante las características y también los elementos necesarios para obtener la ecuación de un plano. Entonces vimos que necesitamos un punto y un vector perpendicular a él. Esos son los elementos esenciales para obtener la ecuación de un plano. Pero claro, podemos encontrar su ecuación a partir de otros elementos como son 3 puntos, 2 puntos y una recta, 2 puntos y un vector perpendicular, un plano paralelo o perpendicular al que queremos, junto con un punto, etc. Siempre va a ser posible tener diferentes características o diferentes elementos, pero utilizando esa ecuación vectorial del plano, que es el vector normal punto, el vector genérico, pues podemos obtener la ecuación del plano. Y aquí pues vamos a utilizar esos mismos elementos porque estamos hablando de plano tangente.
y obviamente aproximación lineal. Aquí lo que tenemos pues es una representación del hecho. Tenemos una superficie en R3 que está en color azul. Conocemos un punto de esa superficie que es el punto P, y si esa superficie es suave y es continua, pues va a ser posible que ahí podamos obtener un vector tangente a esa superficie. Ahora, entiéndase por plano tangente al plano que toca a la superficie en ese punto nada más. Por eso ese punto se le conoce también como punto de tangencia. Entonces, la fórmula de resolverlo, pues es partir de la ecuación del plano, que ya la vimos. Esta es la ecuación general. Recordemos que A, B y C son las componentes del vector perpendicular a la superficie. X0, Y0, Z0 son las coordenadas del punto por los cuales pasa o que pertenece al plano. Bien. Entonces, si yo hago un rearreglo de esta ecuación, de tal manera que despejo z menos z subíndice 0, voy a obtener algo como esto. Nótese que aquí ya no le llama A mayúscula o B mayúscula. ¿Por qué? Pues porque estoy dividiendo sobre C. Va a ser otra cosa distinta. Bien, pues vamos a ver que como A y B son las componentes X y Y del vector perpendicular al plano dividido entre la componente de Z, voy a obtener esta ecuación. Es decir, Z menos Z0 es igual a la derivada parcial de F con respecto de X en X0 Y0 por X menos X0 más la derivada parcial de la función en X0, Y0 por Y menos Y0. Si yo analizo esta fórmula, lo que voy a obtener es lo siguiente. Primero, X0, Y0, Z0 es el punto de tangencia. Número 2. Estos coeficientes de los términos variables en la ecuación del plano, que vienen siendo las derivadas parciales de la función con respecto a X y con respecto a Y en el punto de tangencia respectivamente, corresponden a las componentes del vector perpendicular entre la componente Z del vector perpendicular. Y vienen siendo las derivadas parciales de esas funciones. Esto es interesante porque básicamente lo que yo estoy obteniendo aquí es una generalización de la ecuación de la recta. En la ecuación de la recta, la pendiente multiplica a este término, y si recordamos un poco, ya vimos que las derivadas parciales son las pendientes de las rectas tangentes a la superficie en la dirección X y Y, es decir, la dirección de las coordenadas respectivas a la derivada. Entonces esto tiene sentido, ya nada más estamos generalizando a la tercera dimensión. Bien, ¿esto para qué me puede servir? Para mucho, y la principal aplicación es esta, una aproximación lineal. ¿Y qué es esto de aproximación lineal? Bueno, podemos partir del hecho de conocer una curva. Vamos a suponer que yo tengo una curva. ¿Dónde está? Estamos en R2, entonces tengo yo una curva
de f de x. Bien. Voy a coger un punto de f de x que va a ser a, f de a. Sé que en ese punto, como la curva es suave, la función es continua y derivable, pues va a existir una recta tangente. Una recta tangente a la curva en dicho punto, es decir, a la función en dicho punto. Y sé que la pendiente de esa recta tangente pues va a ser la derivada de la función evaluada en a. Eso me queda claro. Ahora, si yo aquí le aplico un zoom, es decir, un acercamiento, probablemente yo vea esto. Si le aplico un zoom aquí, probablemente vea yo esto. Y lo que estoy viendo ahí es que para valores cercanos a A, tanto la función como la recta se comportan de forma muy similar. Obviamente en el punto de tangencia se comportan iguales, aun cuando son de diferente estructura matemática en términos generales. En ese punto de tangencia, ambas valen lo mismo, valen f de a. ¿Por qué? Pues porque tienen el mismo punto. Y podemos ver que en las cercanías de ese punto prácticamente ambas se comportan de forma muy similar, muy parecida. Claro que conforme yo me voy alejando de ese punto de tangencia, pues es muy probable o generalmente pues van a empezar ya a comportarse de forma distinta, ¿verdad? Pero prácticamente en el punto es igual y en sus cercanías muy parecido. Pues lo mismo sucede en una superficie. Yo aquí tengo una superficie. Aquí tengo un punto de tangencia. Y en este punto de tangencia tengo un plano tangente a la superficie. Entonces, si yo le aplico un zoom, puedo ver prácticamente esto de aquí, nada más que ahora en R3. Y viene siendo lo mismo. En X0, Y0, tanto el plano como la superficie valen lo mismo. Y conforme yo me voy alejando del X0, Y0, el valor de Z empieza a diferenciar. Pero en las cercanías puedo asumir que casi son iguales. Casi. ¿Y esto me sirve para algo? Pues sí, tiene muchas aplicaciones. ¿Como cuáles? Bueno, por ejemplo, vamos a suponer que esta curva o esta superficie, curva en R2, superficie en R3 o más, tiene una estructura matemática muy complicada, ¿no? Vamos, es un chorizo que tiene senos, cosenos, inversas trigonométricas, exponenciales, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente esa complejidad matemática pues me va a limitar en los cálculos, en los estudios de los fenómenos que allí ocurran, las conclusiones, etcétera. Entonces, yo necesito una herramienta que rápidamente me dé resultados, si bien no van a ser iguales, sí muy próximos, sí muy aproximados. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues en vez de utilizar la curva, utilizo la recta. Obviamente, eso solamente lo puedo hacer en una vecindad o en las cercanías del punto A, F de A. Sí, porque conforme yo me voy alejando, pues ya va a ser diferente el asunto, ya no van a valer igual, pero en las cercanías sí. Y lo mismo sucede en una superficie. ¿Y esto qué ventajas tiene? Pues tiene muchas ventajas. Sobre todo en métodos numéricos. Los métodos numéricos generalmente se plantean con lenguajes de programación.
hasta hace algunos años el lenguaje que más se usaba para estas cuestiones, para estas diligencias, pues era el C++. ¿Por qué? Pues porque pues es un software que lo puedo conseguir gratis y muchas de las IDE o las famosas interfaz de desarrollo del usuario, que son las IDEs, las siglas, si mal no recuerdo, es Interface Development Environment, interfaz de desarrollo de ambiente de la programación. O sea, ustedes saben que tenemos, por ejemplo, el Visual Studio para C o para C#. Está el Visual Studio, tenemos también, por ejemplo, el DevC, también está, por ejemplo, el CodeBlocks, está el, ¿cómo se llama? CodeBlocks, ¿qué otro existe? Visual Studio, Dev. Bueno, yo el que utilizo mucho es el Visual Studio. Y ahorita, pues, por ejemplo, ya hay muchos lenguajes. Yo les recomiendo que se vayan fogueando en lo que viene siendo el Python. Dicen que es un lenguaje muy simple, muy eficiente. Incluso, pues, ya están prefiriéndolo sobre el C++, ¿no? Porque antes el C++, pues, era el de batalla. Claro, sin dejar a un lado el C. Pero todavía hasta hace unos cuantos añitos atrás, pues era el C++. Yo programo mucho en C++, y ya estuve comprando unos cursitos por ahí de Python, porque sí he visto que hay muchos programas ya hechos con ese lenguaje, ¿no? Dicen que está es mucho más simple. Bueno, habría que ver, ¿no? Ok, entonces, ¿esto por qué se los comento? Bueno, pues porque mediante programas podemos hacer cálculos de funciones muy complicadas. Aquí estamos hablando de funciones de dos variables, pero si yo pienso en un fenómeno físico, puedo pensar o analizar una función que tiene muchísimas variables, muchísimas. Y entonces eso, hacerlo a mano puede ser sumamente complicado o a veces hasta imposible. Y por lo tanto yo necesito de las computadoras para hacer los cálculos. Y volvemos a lo mismo. Si yo entiendo las reglas, no tengo ningún problema en darme cuenta que las computadoras son nada más herramientas. Yo no puedo aprender matemáticas o ingeniería con computadora, o sea, o con software, no le veo caso. Es una herramienta nada más. Entonces, si yo voy a implementar programas que me resuelvan funciones muy complicadas, ¿por qué no aprovecho yo esto y encuentro el plano tangente a esa superficie que me representa esta función fea y decir, bueno, yo quiero analizar el fenómeno en ese punto? Ah, pues entonces es más fácil que yo analice el plano a la función. Claro, sé que en el punto se comportan igual y en las cercanías va a ser una forma muy similar. Pero eso me puede servir. ¿Por qué? Pues porque estoy analizando un plano que tiene una estructura lineal y no la función que puede tener una cosa de muchas funciones, trascendentes, etcétera, algebraicas, en fin, que sería algo muy complicado. Es más fácil trabajar con algo lineal. Entonces, esa es la ventaja de esto. Yo puedo aproximar una función de muchas variables o muy compleja mediante el plano tangente a la superficie definida por esa función y analizarla en el punto que yo quiero. Y eso es lo que se conoce con el nombre de aproximaciones lineales. Y entonces, ¿cómo es esto? Bueno, pues ya tengo yo varias cosas. Primero que nada, acabo de ver hace ratito que la ecuación del plano, pues es esta, ¿no? Acabo de ver que la ecuación del plano es z menos z0 igual a la parcial con x en x0, y0
por x menos x0 más la parcial con respecto de y en x0, y0 por y menos y0. Esa es la ecuación del plano tangente a la superficie f de x, y, z, perdón, así, en el punto x0, y0, z0. Esa es la ecuación del plano tangente a esta superficie. Entonces, aquí una cosa. Si esta es la ecuación del plano y sé que z viene siendo la función, si yo despejo a z de aquí, me va a quedar así. Más la parcial con respecto de x0 y 0. x0, y0 por y menos y0 más z0. z0. Ahora, yo sé que z va a ser la aproximación lineal, el valor con el cual voy a aproximar a esa superficie. Y eso lo represento de esta forma. Aproximación lineal en x, y. Y esa aproximación lineal en x, y la voy a hacer aquí, con este plano tangente. Y entonces me va a quedar de esta forma. L de x, y igual a la parcial con x en x0, y0 por x menos x0 más la parcial con respecto de y en x0, y0 por y menos y0 más z0. ¿Pero quién viene siendo z0? Pues z0 viene siendo la función evaluada en ese punto de tangencia. Así. Y esta es la fórmula o la ecuación para la aproximación lineal para una función de dos variables en el punto de tangencia x0, y0, z0. Y entonces esta y esta tienen la misma estructura matemática. ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas la aproximación lineal es un plano tangente. Y entonces esa ecuacioncita, bueno, estaba compartiendo, perdón, pues es la que tengo yo aquí. Es exactamente la misma. Obviamente yo le pongo x0, y0, el libro le pone AB, pero se entiende que es exactamente igual. Y obviamente esta es para la aproximación lineal. Y conforme yo me muevo poquito de A, B, ya va a ser una aproximación. Eso es lo que estuvimos platicando. No va a ser exactamente. Ahora, ¿esto tiene algún problema? Bueno, pues se supone que estoy analizando yo todo esto en una vecindad, así se le llama. La vecindad viene siendo una región cercana al punto de análisis. Y pues está demostrado que me puede dar resultados bastante aproximados si lo puedo hacer. Por ejemplo, esto es lo que hacen, por ejemplo, un sistema de aviónica, un sistema de piloto automático de un avión o de una aeronave, pues es una función muy compleja porque hay muchísimas variables. Está la velocidad del viento, está, por ejemplo, la presión, está la altura, está la densidad del aire. La densidad del aire es variable, o sea, depende de la altura, depende de la temperatura también, depende de la altitud, de muchas cosas. Puedo yo también considerar por ahí, bueno, la velocidad del viento, presión, altura, la temperatura del aire, la humedad, en fin, hay muchísimas variables que intervienen en el control de vuelo de un avión. Y entonces en el piloto automático, pues todas esas variables yo las represento mediante una función de muchísimas variables, ¿no? Entonces, prácticamente utilizar esa ecuación bien fea, pues no me la va a hacer el ingeniero de vuelo, imagínense, pues nunca va a acabar, ¿no? O sea, tiene que utilizar las computadoras. ¿Y cuál es la ventaja de utilizar aproximaciones lineales? Que como algo que puede ser matemáticamente muy complicado,
lo estoy haciendo con funciones lineales, eso implica mucha ventaja, sobre todo en costo computacional. Los cálculos van a ser más rápidos y en un momento dado, para un sistema muy complejo y un sistema de alta tecnología como puede ser una aeronave, yo necesito rapidez en la respuesta, o sea, velocidad de respuesta. Entonces, si yo voy a tratar con las funciones matemáticas originales que pueden ser muy complicadas, el costo computacional se va a elevar y el tiempo de respuesta va a ser más lento y no me conviene. Yo quiero prácticamente que el sistema me dé respuesta a variaciones en el sistema pues de forma rápida. Entonces, eso lo logramos mediante la linealización. Entonces, por ahí va el asunto. Bueno, y pues tiene esto aplicaciones en ingeniería, pues como no tenemos idea, ¿no? Yo estoy poniendo un ejemplo muy sencillito, pero pues es un campo pues, bastante interesante por ahí. Bueno, vamos a dejarle aquí, que pasen buena noche. Dios mediante continuamos el día de mañana. Sale, profe, muchas gracias.